Ahora, ¿qué quieres que te haga? Hola, buenas tardes a todos. Estefanía, si te parece bien, iniciamos. Claro, adelante, Coral. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por estos 90 minutitos en que estaremos viendo este tema, recordando un poquito estos webinar o esta serie de programa enfocado a tema de fiscalización. Lo organizamos entre Comcesur y el despacho al que represento, que es EHD. Y bueno, esta ya sería nuestra tercera sesión con el tema que vamos a ver en pantalla o que vemos en pantalla. Y solamente pues por ahí para que también lo vayan agendando. Nos restan dos sesiones más, una el 18 de septiembre que tiene que ver con tratamiento del IVA en operaciones virtuales y la última sería el 16 de octubre con datos inexactos que son y puntualizando como en los errores más comunes del pedimento. Entonces, bueno, en esta tercera sesión vamos a hablar de un tema también muy importante que también hemos notado que está generando algunos puntos o algunos temas a revisar por parte de la autoridad. Hoy vamos a hablar de cómo asegurar la correcta aplicación de preferencias arancelarias, hablando de tratados, PROSEC y reglas octavas. Recuerden que este programa va un tanto más enfocado a darles ideas de estrategias preventivas que pudieran desarrollar o adaptar o implementar en las empresas que representan. También me gustaría recordar mi nombre. Soy Coral Rocha, ya seguramente con algunos hemos tenido la oportunidad y el gusto de coincidir en otros webinars. Yo soy consultora en comercio exterior, soy socia del despacho EHD y bueno, llevamos muchos años especializándonos en este tema de la consultoría. Entonces, derivado y en función de eso, es por eso que mi objetivo del día de hoy con ustedes y por lo cual trabajé el material de esta forma, es brindarles información que sea de utilidad sin perder la parte normativa que siempre es muy importante, pero también aterrizándola porque muchas veces la normativa pues no es clara, ¿no? Entonces la idea también es aterrizarlo a temas prácticos que la experiencia de varios años, de varios casos, de varias empresas, de varias industrias, pues nos han dejado.
Entonces ya con esto, pues la idea es que ustedes puedan tomar lo que les sirva para armar las estrategias necesarias y pues cuidar, ¿no? Cuidar el cumplimiento de formalidades que sabemos que en comercio exterior en nuestro país pues es elemental. En esta sesión lo que vamos a ver son esos, ¿no? Vamos a ver y lo vamos a dividir así, las estrategias que les voy a comentar enfocada a cuando yo aplico preferencia por tratados, cuando yo aplico preferencias por PROSEC y cuando aplico preferencias por regla octava. Por supuesto, antes como de meternos de lleno a cada una de las estrategias, también vamos a hablar del contexto, ¿no? Para que todos estemos en el mismo entendido. Nuestra sesión va a tener una duración más o menos de 90 minutos. Estefanía, no sé si te parezca bien que los participantes puedan ir escribiendo sus dudas en el chat y al final de la sesión abrimos el espacio para preguntas, ya sea las que se hayan escrito por el chat o si hay alguien que también quiera abrir su micrófono, adelante. Creo que también lo podemos hacer así. Claro que sí. Las preguntas las pueden ir poniendo en el chat y ya al final vamos a dar un pequeño tiempo para dar sus respuestas. Muy bien. Pues vamos a iniciar para que no nos coma el tiempo. Vamos a lo que les comentaba también es importante que recordar que este programa de webinars lo hicimos basándonos en este programa de fiscalización que ya conocemos y escuchamos, ¿no? Que es el famoso Plan Maestro del SAT para este año. Y sabemos que dentro del Plan Maestro hay un apartadito muy importante para comercio exterior. Y dentro de los puntos que marca este plan maestro, pues ahorita marco dos que guardan relación con el tema que hoy vamos a platicar, que son abusos en la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial y el uso indebido de beneficios previstos en tratados de libre comercio. Entonces era como esa la idea, ¿no? Contrarrestar este plan maestro a través de ideas que nosotros pudiéramos aportar para armar las estrategias. Entonces, bueno, esta primera preferencia creo que de inicio es importante mencionar que en operaciones de comercio exterior y principalmente hablando de operaciones de importación, que son aquellas que llegan a estar o las mercancías llegan a estar determinadas con un arancel. Sabemos que aranceles a la exportación existe, el impuesto general de exportación, pero va más enfocado a unas 3, 5 fracciones arancelarias tal vez. En cambio, para efectos de la importación, pues sí sabemos que hay más mercancías grabadas con aranceles, que incluso sabemos que en 2024, incluso 2023, también ha habido un aumento en los aranceles a través de la modificación de la tarifa. Entonces, hablando de esta preferencia arancelaria que se logra a través de la aplicación de los tratados o acuerdos que México tiene negociados, pues ahí les pongo primero como una pequeña definición, ¿no? Que la preferencia arancelaria es una ventaja que un país otorga en términos de aranceles de importación, generalmente como resultado de acuerdos comerciales. Esto significa que las mercancías originarias del país beneficiario puedan ingresar a un país importador con aranceles más bajos o incluso sin aranceles en comparación con las mercancías de otros países. Entonces, sabemos que el objeto es eso, ¿no? Disminuir la carga arancelaria. Sabemos que cuando hablamos de arancel, nos estamos refiriendo específicamente a impuesto general de importación, no IVA, no DTA, no cualquier otra contribución. Aquí solamente un ejemplo de una mercancía que sería un perno a través y que se importa a través de la fracción 73 18 29 99, cuya tasa general es del 35%. Recordando también
que el arancel se determina en función a la fracción arancelaria de la mercancía a importar. Y ese arancel lo encontramos en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Aquí yo les pongo el ejemplito de que el arancel general para este tipo de mercancía es el 35%. Y aquí les pongo un cuadrito de cuáles son las preferencias arancelarias negociadas con cada uno de los tratados que hoy en día tenemos de México con otros países. Aquí ustedes van a poder ver que prácticamente para todos los países, si yo importara ese perno bajo condiciones preferenciales, en lugar de pagar un IJI del 35%, me voy a una tasa exenta. Digo, aquí muy claro lo podemos ver en el TEMEC, que pues sin duda, y así es, pues sigue siendo el tratado con el que más trabajamos, ¿no? Pero si vemos el de la Unión Europea, también vemos que se va a una tasa exenta. Tal vez si nos vamos al tratado más nuevo, que ya tiene un ratito de haberse publicado, pero sigue siendo el más nuevo, pues también se va a una tasa exenta, ¿sale? Para ello también es importante que aunque tenemos muy clara esa parte de que tenemos 12 tratados o 13 con cuarenta y tantos países, es algo que se repite mucho. En el material que les vamos a compartir, bueno, aquí también tienen la referencia de qué tratados tenemos hoy en día firmados y cuándo entró en vigor. Por ejemplo, también regresando al tema de Telecán Temec, sabemos que el Telecán ya se encuentra derogado y hoy en día el que tenemos vigente es el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, pero aquí podemos ver la entrada en vigor de todos los que tenemos, ¿no? Colombia, de Uruguay, de Centroamérica, y también les voy poniendo como entre paréntesis los países que conforman cuando estamos hablando de un bloque. Por ejemplo, también el de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es el famoso AELC. Ahí vemos el de Israel y Japón, el de la Alianza Pacífico y les comentaba el más nuevo que es el TIPAT, ¿no? El TIPAT es un conjunto de países que son los que se encuentran mencionados en la lámina, el que entró en vigor en 2018 y bueno, también tenemos Chile, ¿no? A eso le adiciono también el acuerdo de continuidad comercial entre Estados Unidos, bueno, entre México, pues, y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ya ven que antes la Unión Europea también incluía al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda con el famoso Brexit. Ya ven que se salen esos países, pero nosotros tenemos firmado un acuerdo con esos países que se desvinculan de la Unión Europea. Y adicionalmente sabemos que incluso tal vez lo podemos ver más recurrente en la industria automotriz y de autopartes, pues esas preferencias arancelarias que se desprenden de la LADI, ¿no? Que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Sabemos que uno de los muy comunes es el AC 55, que a pesar de que no es considerado en aspectos formales como un tratado, pero también se desprenden preferencias arancelarias en función a acuerdos, por ejemplo, como fuera el ACE, acuerdos de complementación económica. Entonces, este solamente es como un recordatorio de los tratados y acuerdos que hoy día tenemos. Algo que también me gusta buscar y mostrarles, pues es un poquito de estadística, ¿no? Cuando los temas lo permiten. Aquí podemos ver esto, esta información la saco de una herramienta que ya tiene ratito que sacó Economía, Secretaría de Economía, que se llama Data México. Y bueno, ahí pues efectivamente ese es su objetivo, ¿no? Brindar datos. Entonces de ahí saco esta información en la cual podemos ver, en el primer cuadrito nos dice como la proporción, qué proporción representan las exportaciones de México según el país destino y qué importaciones de México o la proporción de importaciones de México según el país de origen. Esta información al momento que la saqué para el material, bueno, está actualizada abril 2025. Aquí lo que comentábamos, ¿no? El destino de nuestras exportaciones
sigue siendo en una proporción muy importante. De acuerdo a esta estadística que nos muestra la data, pues es en un 82,5%. Sin embargo, sí vemos una diversificación importante en la parte de la importación. Ahí vemos que lo que México importa, dependiendo del país de origen, está Estados Unidos con un 40%. Y si se dan cuenta, pues hay algunos que ya no se alcanzan a ver porque el cuadrito ya es muy chiquito, pero si les interesa, se pueden ir a la liga para verlo más claro. Pero podemos ver ahí el papel importante que están jugando los países asiáticos. Ahí podemos ver China con un porcentaje del 19%, más representativo, pero tenemos otros, ¿no? Como Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Tailandia, India, Japón, Taiwán. Sin embargo, y regresándome un poquito al tema de los tratados que hoy en día tenemos, ¿cuáles son esos tratados que incluyen países de Asia? Ustedes ahí van a poder ver que prácticamente es el TIPAT. El TIPAT sí incluye países de Asia. Japón, sabemos que tenemos un tratado particular con Japón, pero también se encuentra incluido en el TIPAT. Pero también en el TIPAT encontramos Singapur, pero también encontramos Malasia, pero también encontramos Vietnam. Entonces, aquí también me pareció interesante ver cómo se mueve esta proporción, ¿no? Principalmente en la parte de la importación. Y creo que muchos de los que estamos en diferentes industrias sí es notorio, ¿no? Sí es notorio ese empuje de los países asiáticos y de la importación hacia México. Ahora, recordemos que el sentido de esta presentación también pues lamentablemente por el tiempo no puedo profundizar en cada uno de los puntitos que vamos a comentar, por eso quiero como dejarles la clave. Sabemos que cuando yo quiero aplicar una preferencia arancelaria por tratado, debo de aportar una prueba. Y esa prueba normalmente le llamamos así, ¿no? Prueba de origen, que dependiendo del tratado, pues la vamos a conocer como un certificado de origen, como una certificación de origen. Sabemos que ya ahorita estamos un poquito más acostumbrados, ¿no? Con el TEMEC, sabemos que fue uno de los cambios, digamos que en el Telecán hablábamos de un certificado de origen y sabemos que con el cambio a TEMEC el nombre formal es certificación de origen. Por ejemplo, para el TIPAT también es certificación de origen. Y sabemos que también puede ser una declaración en factura o lo que yo le llamo ahorita leyenda en factura. También poniendo como ejemplo los tratados más comunes es, por ejemplo, sabemos que con el TEMEC, dentro de las excepciones para presentar una certificación de origen, está la posibilidad de presentar una leyenda en factura, siempre y cuando la mercancía a importar no rebase $1,000. Incluso la leyenda ahí que podemos señalar, pues es libre, es decir, no tiene un formato. Caso contrario, y por poner otro ejemplo, en el caso del Telecuem, sabemos que también hay una declaración en factura, que incluso esa puede derivarse de dos razones, ¿no? Ya sea porque la mercancía tiene un valor menor a 6,000 € o porque contamos con este famoso número de exportador autorizado, que sabemos que es muy utilizado en este tratado, ¿no? Yo como México, como exportador, puedo solicitar mi número de exportador autorizado, pero también una Italia, pero también una Alemania y demás. Y sabemos que esa leyenda en factura sí lleva un texto que debemos de cumplir tal cual viene en el apéndice 4 del tratado. Ahí debemos, de hecho, incluso en ese apéndice lo tenemos en todos los idiomas de los países que conforman la Unión Europea y tenemos que asentarlo tal cual. Entonces, poniendo como ejemplo, sabemos que para que yo pueda aplicar una preferencia arancelaria, necesito una prueba de origen. Ahora, vamos a ir aterrizando esa parte de las estrategias. Una parte muy importante es la forma. ¿A qué le llamo yo la forma?
en este caso, pues al llenado. Lo que comentaba, ¿no? A lo mejor es cierto, ¿no? La mercancía que me están exportando y que yo quiero importar al amparo de una preferencia cumple con la parte de fondo, que ahorita ya vamos a ver cuál es. Sin embargo, pues resulta que me falló en el Telecuem porque es mercancía por valor, aplico declaración en factura porque tiene un valor menor a 6.000 euros, pero el apéndice 4 o el tratado me pide que deba llevar firma autógrafa, por ejemplo, y no lo cumple. Entonces, es una posibilidad para que me rechacen esa prueba de origen. Ojo, probablemente en el pedimento de importación se aplicó la preferencia arancelaria, pero recuerden que siempre están abiertas las facultades de comprobación. Y si hay un error en el llenado de la prueba de origen que estoy presentando para aplicar una preferencia arancelaria, la consecuencia sería omisión de contribuciones. Entonces, en esta estrategia, en la parte de el llenado, es importante cuando ustedes hagan sus revisiones, aquí estoy hablando a la IMPO, verifiquemos que la prueba de origen que me está emitiendo el exportador, el productor, incluso sabemos que en algunos casos yo como importador ya puedo emitir mi propia certificación, por ejemplo, hablando del TEMEC y TIPAT, que son los que permiten hacer esto, pues apegarnos a esa formalidad de cómo debe de llenarse esa prueba de origen, ¿no? Enfocándonos a que, pues, dependiendo del tratado, cada tratado establece artículos claros, reglas claras, anexos y muchos de ellos incluso tienen el instructivo. Ustedes saben que para el caso del TEMEC, por ejemplo, otro de los cambios importantes fue que en Telecan teníamos un formato, en TEMEC hoy en día ya no tenemos un formato, aunque tal vez por costumbre, no sé si a todos les pase, pero por costumbre digo yo y lo repito, seguimos utilizando como un formatito muy parecido. Sin embargo, el TEMEC simplemente me dicta la información mínima que debe de contener esa certificación de origen. Incluso el TEMEC me dice, oye, si incluyes información de más, no es causa de rechazo de la certificación de origen. Lo que sí debe contener es lo mínimo que te pido. Entonces también en esa parte hay que estar muy abusados en cuidar que la prueba de origen cumpla con la forma en que debe de ser llenada. Y en ese punto también quise recordar la parte de que estas pruebas de origen se dividen como en dos, aquellas que Secretaría de Economía llama que puedo autodeclarar y aquellas que requieren la aprobación por parte de la Secretaría. Entonces, aquellas que son autodeclaración son aquellas que recuerden que yo emito, no necesito la aprobación, la autorización, un trámite vía BUSEM ante Secretaría de Economía. Yo le emito cuidando con la forma del llenado y cuáles son esas pruebas o amparo de qué tratados. Aquí tenemos el listadito, ¿no? Con TEMEC, aunque ahorita con Bolivia ya no tenemos un tratado, tenemos un acuerdo a través de la LADI, pero también, por ejemplo, para Centroamérica, para Chile, para Israel y para el TIPAT. TIPAT es también conocido con las siglas así, CPTPP, que es Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. Con todas ellas, yo como persona a emitir la prueba de origen, la puedo realizar sin la aprobación de Secretaría de Economía. Nuevamente, recuerden cómo emitimos las pruebas de origen TEMEC, ¿sale? Pero también tenemos aquellos tratados que sí requieren un trámite ante Secretaría de Economía. Incluso ustedes saben que inicialmente necesitamos un trámite que se llama de registro de productos elegibles. Una vez teniendo autorizado ese registro, puede proceder la validación o la emisión del certificado de origen. Aquí tenemos el listadito de los tratados, ¿no? Que requieren ese trámite ante Secretaría de Economía, que en la mayor parte de los casos se hace vía BUSAM.
Por ejemplo, en la Unión Europea, prácticamente todos los que se desprenden del ALADI, inclusive el que hemos mencionado, yo he mencionado, por ser, a mi parecer, el más utilizado, que es el AC-55, el de Perú, el de Uruguay, el de Japón, el de Panamá, el de Alianza del Pacífico, todos ellos sí requieren un trámite ante Secretaría de Economía. Ahí se van a encontrar como unos raritos, ¿no? Que no estoy mencionando, pero por ejemplo el certificado de artículos mexicanos, que su fin no es proporcionar preferencias arancelarias, pero también se llega a utilizar y también requiere aprobación por parte de Secretaría de Economía. Y también es importante que recordemos que las pruebas de origen tienen vigencia y cubren ciertos periodos. Nuevamente, los que tenemos muy claros, pues es TEMEC, ¿no? Que el TEMEC, su certificación de origen puede amparar un embarque o puede amparar, perdón, un periodo. Pero también cada uno de estas pruebas de origen, dependiendo de lo que dicta cada tratado, tiene vigencias. Yo aquí les pongo el listadito de las vigencias que tiene cada prueba de origen dependiendo del tratado del que se desprenda. Eso también es muy importante en caso de que yo quiera aplicar preferencias arancelarias después de transcurrido cierto tiempo, ¿no? A lo mejor en una revisión, ya sea preventiva, bueno, principalmente eso, preventiva, pudiera llegar a detectar que en ciertas operaciones pude haber aplicado preferencia arancelaria. También es importante tomar en cuenta que estas pruebas tienen vigencia. Y eso es en cuanto, acuérdense, ahorita de todo lo que hablé solamente es la estrategia de la forma, que es el llenado de la prueba de origen. ¿Cuál sería el fondo? El fondo, pues sabemos que son los análisis de origen. Ahorita que nosotros estamos hablando de preferencias arancelarias a la importación, sabemos que el análisis de origen no lo realizamos nosotros, ¿no? Yo sé que cuando nosotros estamos bajo la figura de los exportadores, nosotros efectivamente, y además si somos los productores, pues tenemos los elementos necesarios para realizar este análisis de origen, que básicamente lo que ustedes saben, lo que se necesita es como esa receta del producto, la estructura del producto, de cómo se fabrica, hablando de materiales, fracciones arancelarias, valores, si esos materiales a su vez entraron bajo como originarios por tener una prueba de origen, etcétera, ¿no? Y demás elementos que debemos considerar para hacer un análisis de origen. Y entonces sí, yo como exportador tener el respaldo de que mi mercancía califica como originaria y por lo tanto puedo proceder con la elaboración de la prueba. Sin embargo, cuando yo soy un importador, pues yo no estoy a cargo normalmente de sus análisis de origen, ¿no? Lo que sí les sugiero en esa parte es que lleven una lógica, ¿no? Porque a lo mejor a través de la forma, que sería el llenado de la prueba de origen, sí nos podemos dar cuenta que a lo mejor ese documento está siendo llenado, pues por llenarse, ¿no? Sin realmente tener un respaldo. ¿Por qué? Porque hay veces en que nos encontramos, ustedes saben que en la mayor parte de las pruebas de origen nos piden el criterio bajo el cual estamos determinando que la mercancía califica como originaria, dependiendo del tratado, y por lo tanto se emite una prueba de origen. Y luego te llegas a encontrar situaciones como que no tienen como tanta razonabilidad. No sé, por ejemplo, el criterio de origen A, que sabemos que son aquellos productos totalmente obtenidos, ¿no? Lo voy a poner y nos vamos a regresar como a lo que también nos decían mucho, incluso tal vez en universidad y demás, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Totalmente obtenido una planta, por ejemplo, no un animal, un mineral. Sin embargo, nos hemos llegado a topar con una materia prima que importo, que debió de ser manufacturada por las características de esa mercancía que estoy importando,
en el cual en la prueba de origen me ponen un criterio A. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando la forma me puede llegar a dar ciertas nociones de que realmente se tenga el fondo, que son, insisto, estos análisis de origen. Otro punto importante que les sugiero, recuerden el tema de la nomenclatura arancelaria. Nuevamente, poniendo como ejemplo al TEMEC. El TEMEC sí pone como error para no considerar esa prueba de origen que la nomenclatura arancelaria no coincida entre la que ostenta la certificación de origen y la que yo estoy declarando en mi pedimento. Eso sí lo dicta el tratado como un error importante para que esa prueba de origen no sea tomada en cuenta. Entonces también, por favor, es bien importante que eso lo revise. Normalmente cuando vamos cerrando un ciclo, no digo que así tenga que ser siempre, pero normalmente las pruebas de origen, y nuevamente me regreso al TEMEC, se emiten por el ejercicio fiscal, ¿no? Por ejemplo, para todo 2024, todo 2025, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente es normal. Normalmente, perdón, lo repetí, normalmente es normal que debamos de estar solicitando a nuestros proveedores pruebas de origen para el siguiente año, ¿no? O para el año que está próximo a cursarse. Y muchas veces puede llegar a haber un tema en la nomenclatura arancelaria. Recuerden que aquí en México pues tenemos el tema del cambio de la tarifa, que no es un tema aislado, que se deriva de un tema de todos los países que forman parte de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas. Y recordemos que la nomenclatura arancelaria para todos los países que formamos parte de la OMA coincide a nivel subpartida, que es a nivel 6 dígitos, ¿sale? Y recordemos que lo siguiente, en nuestro caso, por ejemplo, los siguientes dos, que son los que nos llevan a la fracción, y los siguientes dos que nos llevan al NICO, pues ya los determina la normativa, los controles y demás de cada país. Pero a nivel 6 dígitos, que es la subpartida, somos coincidentes, ¿no? Con todos estos países que forman parte de la OMA. Entonces es bien importante, por favor, que chequen que efectivamente sus pruebas de origen tengan la nomenclatura arancelaria coincidente con el pedimento en el que estamos aplicando o con la fracción que estamos declarando en pedimento. ¿Nos hemos a llegar a encontrar errores así? Sí, porque muchas veces esto ya nada más se vuelve un tanto operativo, ¿no? Y más si nos gana el tema de que estamos saturados en la operación de tráfico y demás, a lo mejor solamente pedimos, recibimos, entregamos al agente aduanal, el agente aduanal a su vez está metido en la operación, tiene prueba de origen, la ve y declara, ¿sale? Entonces sí es importante hacer esa revisión. Otro punto importante es que no dejemos de lado el tema de la declaración de los identificadores o no dejemos a que, es un tema del agente aduanal, o es un tema del validador, si no lo declaro, no me lo deja pasar. No, es importante que pongamos atención a los identificadores porque es un dato inexacto. Sabemos que si lo declaramos de manera incorrecta en una operación que no aplique o no lo declaramos cuando era aplicable, me puede llevar a datos inexactos que son sancionados en caso de que sean detectados en facultades de comprobación. Entonces, a ellos les pongo los identificadores más comunes y también vale la pena que le echemos un ojito a la regla 3111, que es de donde se deriva la obligación de declararlos. El TL creo que lo tenemos muy clarito, ¿no? Que es un identificador a nivel partida y lo tenemos muy claro. Pero recuerden que el TL se debe de acompañar con el identificador PO y con el identificador EO. De ellos, digamos, el más reciente fue el EO. Y también tenemos el identificador AL. El AL se utiliza en importaciones de mercancía originaria proveniente de la LADI. Entonces también
Recuerden hacer, no sé, esta parte hay formas de identificarlo. Sabemos que un elemento importante que nos ayuda con esta validación es glosa. Sabemos que en glosa tenemos dos archivos en el que puedo ver los identificadores a nivel pedimento que se declaran en las operaciones y en otro puedo ver los identificadores que se declaran a nivel partida. Entonces, es un elemento que nos puede ayudar a identificar la correcta declaración de estos identificadores. Y mejor aún, probablemente mi proceso lo he automatizado a través de herramientas o plataformas que normalmente también funcionan con glosa y que también me ayudan a hacer como estas compulsas, ¿no? Lo importante es que es algo que forma parte de cuidar esta formalidad cuando yo aplico preferencia arancelaria por tratados. Y otro punto muy importante es que recuerden el tema del expediente electrónico. Recuerden que estamos obligados como importadores y o exportadores a conservar el expediente electrónico de mis operaciones de comercio exterior. Y la prueba de origen es un anexo del pedimento. Recuerden que en este expediente electrónico tenemos documentos electrónicos y tenemos los digitales. Recuerden que los electrónicos básicamente se reduce al COBE, que es el comprobante de valor electrónico, y todos los demás que son los digitales son aquellos anexos que acompañan al pedimento, dependiendo de lo que apliquen, ¿no? Por ejemplo, si estoy sujeta a una regulación y restricción arancelaria, un aviso automático, sé que debo digitalizar ese documento, transmitirlo, declararlo en mi pedimento como un ED y conservar ese documento digital en mi expediente electrónico junto con su acuse de que fue transmitido. Pues así la prueba de origen, ¿no? Anteriormente, y también hablando del TEMEC, y antes el Telecan, sí había publicado el SAT un criterio muy claro en el que nos decía que no era obligatorio digitalizar el certificado de origen. Cuando esto se convierte a TEMEC, ya no vuelven a sacar ese criterio. Y aunque los fundamentos en los que se basaba ese criterio guardan mucha similitud a los que se publicaron bajo el TEMEC, yo les sugiero que sería mejor, a mi parecer, que digitalicen el documento. Y recuerden, digitalizar significa que el agente aduanal, que normalmente es quien está a cargo de esto, lo va a declarar como un e-document. Acuérdense, este identificador ED que vemos en los identificadores a nivel general del pedimento. Eso significa que yo presenté ese documento al momento del despacho aduanero y por lo tanto forma parte de mi expediente electrónico. Acuérdense que además del documento es el acuse. El acuse también es una obligación de acuerdo al 59 de la ley aduanera. Y algo también importante que hemos visto que en la práctica llega a suceder, por ejemplo, en el Telecuem, ¿no? No aplico, no tengo un EUR1, que es el nombre con el que conocemos al certificado como tal, porque yo aplico una declaración en factura porque mi proveedor tiene número de exportador autorizado. Entonces, aquí es importante el que funge como prueba de origen, pues es el documento equivalente, el documento en el que se está declarando la leyenda en factura. Al fungir como prueba de origen, es importante que lo digitalice. Ustedes saben que normalmente el documento equivalente, que es el nombre formal de la factura de mi proveedor en el extranjero,
no estoy obligada a digitalizarla, simplemente la mando a un COBE o la mando a un documento electrónico que sería el COBE y el COBE es el que aparece en mi pedimento y forma parte de mi expediente electrónico. En la práctica normalmente también se adjunta la factura en el expediente electrónico porque es el que da vida o respalda la información que fue transmitida al COBE. Sin embargo, no estoy obligada a digitalizar la factura, solamente estoy obligada cuando la mercancía se encuentra listada en el anexo 10, que es el del padrón sectorial. Ahí la regla 381 de las reglas generales de comercio exterior sí me señala que cuando yo importo mercancía listada en el anexo 10, además de hacer la transmisión a través de un COBE, tengo que digitalizar la factura. Es el caso en el que me piden señalarla. Pero aquí también les pido recordar, ¿no? Cuando yo aplico una leyenda en factura, es importante que también digitalice ese documento, lo declare como un e-document y lo conserve en mi expediente electrónico junto con su acuse. Entonces, estos son los puntos que yo les sugiero se tomen en cuenta cuando armen sus estrategias para cuidar esta formalidad en la aplicación de preferencias arancelarias por tratados a la importación. Voy a cerrar el tema de preferencia arancelaria por tratados y ahorita voy a hablar de las preferencias arancelarias por PROSEC. Sabemos que el PROSEC es un programa de fomento al comercio exterior y al ser un programa de fomento al comercio exterior, requiero para su aplicación la autorización de Secretaría de Economía. Aquí yo les pongo una definición del SNICE. Recuerden que el SNICE es un portal, a ver si no me falla, ¿no? Lo que significan las siglas, pero es Sistema Nacional Integral de Comercio Exterior, que es una plataforma que desde hace un ratito ya Secretaría de Economía utiliza de manera importante para publicar oficios, para dar a conocer boletines, etcétera, ¿no? Entonces ahí, esta es la definición que nos pone, ¿no? Para los PROSEC. Dice, son programas de promoción sectorial y son un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías mediante los cuales se les permite importar con arancel ad valorem preferencial. Nos seguimos refiriendo a lo que es el IGI de diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos. Ahorita vamos a explicar mejor esta parte porque creo que es la clave de un correcto entendimiento de cómo funciona el PROSEC y por lo tanto de cómo cuidar el PROSEC, ¿sale? Entonces ahí primero les voy a dejar con la idea de que por favor está dirigido a personas morales productoras. Ahora, para el tema del PROSEC sabemos que tenemos tipos y esos tipos son productor directo y productor indirecto. Estas definiciones son las que vienen en el artículo 2 del decreto PROSEC. ¿Cuál es el tipo de PROSEC más común? El de productor directo. Y ahorita voy a explicar esa parte de cómo funciona el PROSEC, ¿sale? Entonces, y pasando un poquito también a esta estadística que les platico, me gusta señalar, a través de esta misma fuente, que es el SNICE, tiene un apartado que se llama transparencia. En ese apartadito del portal que se llama transparencia nos da a conocer cierta información. Por ejemplo, para el tema del PROSEC, y es de donde saco estos datos, están los directorios. También lo tiene el IMEX, ¿no? Podemos verlo para el IMEX y podemos verlo para el PROSEC. Podemos ver todo el listado de las empresas que tienen autorizado, en este caso un PROSEC, y bajo qué tipo. Incluso ahí también nos muestra como ciertos datos generales, ¿no? Como la dirección fiscal, nos muestra el correo que tenemos registrado en BUSEM para tales efectos, etcétera, ¿no? Por supuesto, el número de autorización. Y en función a estos directorios y de acuerdo al 30 de junio, o esta información está actualizada al 30 de junio del 2025,
Al día, a esa fecha se tienen 3.874 empresas con programa PROSEC. Les decía que de manera más importante del tipo directo, porque lo podemos ver en esta estadística, ¿no? De esas 3.874, 3.839 son bajo productor directo y bajo productor indirecto tenemos 35. Como esta estadística está en fecha relacionada hace pocos meses con el tema de la presentación del reporte anual, nos sigue mostrando aquellas empresas que tienen suspendido su PROSEC a esa fecha, 30 de junio, por falta de la presentación del reporte anual. Sabemos que para efectos del PROSEC, si yo solo tuviera PROSEC, mi fecha límite para presentar el reporte anual fue el 30 de abril del 2025. Entonces, aquellos que no lo presentan quedan como suspendidos. En caso de que no lo presentemos de manera definitiva, pues también nos cancelan el PROSEC de manera definitiva, ¿no? Y a esa estadística, pues tenemos 146 empresas suspendidas por reporte anual. Incluso también les pongo como el listadito va ordenado por la cantidad de empresas que tienen registro PROSEC por estado. Si se dan cuenta, la top 1 es Baja California, que cuenta con 584 empresas con programa PROSEC. Y en el último lugar tenemos Tabasco, con una empresa con programa PROSEC. Yo, por ejemplo, que me encuentro en Puebla, estamos en el lugar 13, ¿no? Tenemos 125 empresas con programa PROSEC. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta y hace sentido de cómo se mueve esta parte productora, incluso manufacturera de nuestro país, ¿sale? Y bueno, aquí va la partecita que les pido poner atención porque les decía, es como la clave de entender cómo funciona PROSEC y de cuidar. El decreto PROSEC es muy chiquito y es muy sencillo de leer. Sin embargo, uno de los artículos claves es el artículo 4 y el artículo 5 de ese mismo decreto. Acuérdense que se llama Programa de Promoción Sectorial porque este programa está dividido en sectores, ¿no? Dependiendo de lo que produce la empresa, se determina su sector. Entonces sabemos que al día de hoy, hijo, no me acuerdo, pero tal vez unos veintitantos sectores haya en el decreto PROSEC. Y la pregunta es, ¿cómo determino? Pues en función a la fracción arancelaria del producto que fabrico, ¿va? Entonces, en el artículo 5 vamos a encontrar por sector todas las fracciones que cuentan con una preferencia arancelaria por PROSEC. Recuerden, no vamos a encontrar todas de la tarifa. ¿Por qué? Precisamente porque van por sector. Seguramente si yo estoy en una industria de autopartes, pues no me voy a encontrar fracciones relacionadas con la industria del chocolate, ¿no? O con la industria electrónica o con la electrónica, etcétera. Entonces, esta segregación la hace Secretaría de Economía. Entonces, a mí yo me tengo que ubicar en el artículo 5 en el sector que me corresponda, ya sea para determinar las fracciones que tengo preferencia PROSEC, porque ya lo tengo autorizado, o probablemente porque me interesa, no soy PROSEC, pero me interesa analizar si me conviene solicitar este programa. Ah, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendrías que identificar las fracciones arancelarias que importas hoy en día, tendrías que ubicar las fracciones de los productos que hoy en día produces y tendrías primero, una vez teniendo las fracciones del producto terminado que fabricas, irte al artículo 4 para identificar en dónde, en qué sector ubica Secretaría de Economía esa fracción que te interesa por ser la que produces. Una vez que identificas el sector, sabes que estoy en el sector de textil y confección. Ah, ok, pues te vas ahora al artículo 5
que es el que te muestra las fracciones arancelarias por sector con preferencia PROSEC. Recuerden que también otra razón por las que no vamos a encontrar todas las de la tarifa, porque hay varias que están exentas ya por tarifa. Entonces, no tendría sentido meterle una preferencia PROSEC si por tarifa ya se encuentran exentas. ¿Sale? Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo de una industria del sector textil, ¿sale? Entonces, en el artículo 5, soy una empresa que voy a ubicar la fracción arancelaria de mi materia prima, que son estas dos que yo les pongo como ejemplo, ¿no? La 3923, que su tasa general es de un 15%, pero la tasa PROSEC es del 5%. Y yo soy, o el sector bajo el cual yo tengo autorizado el PROSEC es el sector 20A. ¿Ok? Entonces, esa fracción efectivamente está dentro de las que tienen preferencia PROSEC. En lugar de aplicar la tasa general del 15%, me conviene aplicar preferencia PROSEC porque no la exenta, pero sí la reduce, que es otra característica del PROSEC. No necesariamente la preferencia va a una tasa exenta, ¿no? Puede exentarla, pero también solo disminuirla. Ah, ok. Padre, ¿no? Ya importé mi mercancía con esta fracción arancelaria, aplicando preferencia PROSEC, reduciendo el arancel. Lo que yo tengo que cuidar es que esa mercancía la utilice primero para producir. Recuerden, bien importante, el PROSEC está dirigido a personas morales productoras. El PROSEC no lo puedo utilizar para vender en el mismo estado en el que importé. Estaría infringiendo los requisitos y obligaciones del PROSEC. Entonces, ya lo importé, esto lo tengo que utilizar, uno, para producir y dos, para producir productos terminados que se encuentren en el mismo sector, que es el 20A, pero ahora ubicando las fracciones en el artículo 4, que muchas veces solamente yo ya en mi esa operación, pues importo Prozac, probablemente ni siquiera sé en qué se utiliza y se va. Ese es uno de los puntos importantes a cuidar con el PROCE, que lo que yo importe al amparo de mi sector lo esté utilizando para fabricar productos que se encuentran listados en el artículo 4 del mismo sector. ¿Sale? Esta empresa, otro punto importante es que no necesariamente puedo tener PROSEC bajo un solo sector. Puedo ser una empresa que tal vez tengo diferentes unidades de negocio, hago productos terminados diferentes y tengo autorizado el PROSEC o necesito el PROSEC para diferentes sectores, como es el caso también de esta empresa. Esta empresa tiene PROSEC autorizado bajo el sector 20A, pero también tiene PROSEC autorizado bajo el sector 11. Entonces aquí también, ok, bajo mi sector 11 utilizo la fracción 8483, que es la de importación, cuya tasa general es del 10%, pero con preferencia PROSEC se encuentra exenta. ¿Ok? Lo importo bajo preferencia PROSEC, lo utilizo para producir productos que se encuentran en el sector 11 del artículo 4. Aquí también les pongo el ejemplo, ¿no? Esta es la materia prima que se encuentra en el sector 20A y lo utilizo para fabricar productos que se encuentran clasificados en las fracciones 5603 y bueno, también 5603, pero con una fracción diferente, pero se encuentran en el sector 20A. Entonces, si se dan cuenta, se match, ¿no? Importo bajo preferencia PROSEC sector 20A, pero lo utilizo para producir productos que se encuentran listados en el artículo 4 del sector 20A. Y lo mismo para otro sector. Importo preferencia PROSEC del sector 11, lo utilizo para fabricar productos del sector 11.
del artículo 4, que en este caso o en este ejemplo, esta fracción 3401, que es la fracción de mi producto terminado, se encuentra en el sector 11. Ahí hace match, ¿sale? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos aterrizado porque en función a eso también van las estrategias que vamos a mencionar. Y por supuesto, entre más sectores tenga, también tengo que cuidarlo más para no haya empezar a hacer una combinación o empezar a creer que puedo hacer ahí como lo que yo importe al amparo del sector 20A, lo puedo utilizar para producir productos del sector 11. Finalmente, soy empresa PROSEC autorizado bajo los dos sectores, ¿sale? Pero no es así. Entonces, este punto es fundamental que lo tengamos claro. Ahora, como esta preferencia arancelaria precisamente nos las permite tener este PROSEC, pues necesito cuidar, mantener esta autorización de programa de promoción sectorial. Recuerden también importante que el PROSEC no me obliga a exportar, ¿no? Recuerden, me obliga a producir, pero no me obliga a exportar, como el IMEX sí, ¿no? El IMEX sí me obliga, o su sentido es la exportación. En el caso del PROSEC, no me obliga a exportar. Yo puedo utilizarlo para fabricar productos que se encuentran en mi sector autorizado, pero que son de venta nacional. También eso me parece importante recordarlo y mencionarlo porque luego sí llega a haber un malentendido que Proceq también me obliga a exportar. Ojo, sabemos que puedo combinar Proceq con IMEX, ¿no? Tengo una importación temporal con la clave Paymento IN. Ahí estoy aplicando mi programa IMEX, pero sé. Acuérdense que tienen objetos diferentes, ¿no? El IMEX me permite importar bajo el régimen temporal. No me da ninguna preferencia arancelaria el IMEX. Acuérdense que el diferir es diferente a una preferencia arancelaria, no es lo mismo. Entonces, el objeto del IMEX no es darme una preferencia arancelaria, es permitirme importar bajo el régimen temporal y de ahí se desprenden otras cosas, ¿no? El sentido del PROSEC es darme una preferencia arancelaria. Si yo aplico en una operación mi IMEX y mi PROSEC, entonces ahí es cuando sí, eso que importé estoy obligado a producir cumpliendo con el sentido del PROSEC, pero eso que produzco estoy obligado a exportarlo, dándole sentido al IMEX. ¿Sale? Entonces también es importante recordar eso, ¿no? El IMEX y PROSEC trabajan de manera conjunta, ¿no? En nuestras operaciones de importación, pero el PROSEC por sí solo no me obliga a exportar aquello que importé al amparo del programa. Entonces, regresando, para que yo pueda seguir aplicando preferencias arancelarias por PROSEC, pues necesito cuidar ese programa. Y para cuidarlo, ¿qué necesito? Pues mantenerme en el cumplimiento de requisitos y obligaciones relacionadas con este programa. Y aquí recuerden, es muy importante, ahí les voy poniendo las reglas, todas relacionadas con Secretaría de Economía. Acuérdense que las reglas de Secretaría de Economía nos hablan más de temas de programa de fomento y reglas generales de comercio exterior un tanto más de la aplicación en la operación, ¿sale? Entonces, no olviden estar muy al pendiente o monitorear posibles cambios en los socios, accionistas y representantes legales. Es muy común, oye, yo tengo el PROSEC desde hace miles de años. Bueno, si no tienes como ese seguimiento de cuáles desde la autorización se han adicionado, se han revocado, pues presenta, notifica los que actualmente se encuentran vigentes. Es una notificación que se realiza vía correo electrónico, que es todo lo que nos establece la regla 4321. Por parte de Secretaría de Economía solamente vamos a obtener un correo de vuelta diciendo que toma nota de la notificación presentada. Por supuesto, siempre y cuando le estemos mandando todo lo que nos pide la regla. Si no, también nos puede llegar a decir,
sabes que no me estás adjuntando los poderes notariales de los socios accionistas y representantes legales que me estás notificando. Entonces, les sugiero hacer, si llevan ese monitoreo, seguirlo haciendo para estar muy al pendiente de notificar las adiciones o revocaciones. Si no lo tenemos claro, presenten los vigentes al día de hoy. Otro punto importante es que recuerden que debemos de dar altas, pero también bajas de domicilios, tanto de plantas productivas como de almacenes, ¿sale? Recuerden, Proceq, mi objeto es producir, pero yo sé que a pesar de ser un productor es normal que en la parte logística use almacenes. Entonces, también he visto que para Proceq nos enfocamos solo a planta productiva, pero estamos dejando fuera el tema de almacenes. Entonces también es muy importante que demos altas de los domicilios en donde hago proceso productivo a raíz de mercancía importada con preferencia Proceq o que albergue mercancía que contiene o que es importada al amparo del PROCE. Esta no es solo una notificación que se hace vía correo, ahí sí es un trámite vía BUSEM que la respuesta por parte de la secretaria es una autorización, ¿sale? Entonces, ahí es importante seguir el proceso que marca la regla 3416. Y también no recuerden dar de baja, no es necesario que mantengamos domicilios que hace años no utilizamos y que muchas veces ya nadie reconoce, ¿sale? Entonces, si vemos que hay domicilios que ahí tenemos y que ya recuerden que Secretaría de Economía no las da de baja automáticamente por estar dados de baja ante el RFC, no. Está padre, ¿no? Que esté dado de baja RFC y sabemos que para efectos fiscales procede una baja. Sin embargo, no se hace esto de manera automática. Tengo que presentar la baja de domicilio. También recuerden notificar cambios en razón o denominación social, RFC o domicilio fiscal. Recuerden, domicilio fiscal es a partir de la regla 3421, es una notificación vía correo electrónico, pero si es domicilio fiscal, pero además también es planta productiva, que es muy común, puede ser. Tengo dos opciones, ¿no? Hay dos alternativas. Tengo un domicilio fiscal, pero la planta productiva es otro. Pero también es muy común que el mismo domicilio funja como fiscal y como planta productiva. Cuando yo vaya a hacer un cambio de domicilio fiscal y productiva, me va a corresponder hacer una notificación amparándome con la regla 3420, 421, pero también siguiendo el procedimiento para dar de alta esa planta productiva, tomando como respaldo la regla 3416. Y otro punto que sabemos que en el PROCEC también hay ampliaciones. ¿A qué la llamamos una ampliación? En el caso del PROCEC, por ejemplo, cuando yo solicité por primera ocasión, la solicité para el sector 19. Pero resulta que hoy abrí una unidad de negocios diferente y necesito el PROCEC para otro sector. Entonces puedo ampliar mi programa para que en esa misma autorización tenga respaldado el sector 19, pero también el sector de industrias diversas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesito solicitarle a la Secretaría de Economía ampliar mi programa para que también me autorice el PROCEC para un sector diferente al que hoy en día ya tengo autorizado. De ahí se deriva que estemos hablando de insumos y productos diferentes a los que yo hoy en día tengo autorizados por el sector. Y también puedo ampliar mi programa para incluir productores indirectos. Regresándome un poquito a la parte de los tipos, recuerden que el productor directo es lo que ya les explicaba.
y aquí lo tenemos por definición. Yo importo mercancías del artículo 5 bajo el sector que tengo autorizado y los utilizo, entre otros, no necesariamente todo tiene que estar fabricado a partir de PROCE, puede haber una combinación ahí entre nacional, definitivo y demás, pero cuando haya PROCEP, lo debo utilizar para producir los productos terminados desglosados en el artículo 4 de mi sector. Es como una cadenita la que yo ya les explicaba. En el caso de los productores indirectos, yo importo las mercancías que pudieran tener preferencia PROSEC de acuerdo al artículo 5 y de acuerdo a mi sector. Les hago un proceso industrial para transformarlas en bienes distintos, pero solo los puedo vender o proveer a aquellos productores directos que tengan registrados en su programa a esos productores indirectos. Esto se da de manera más recurrente con el sector acero. Incluso antes teníamos como un poquito de una definición más extensa en el cual nos decían que son estos centros de servicios en los cuales al acero se le hace, por ejemplo, un troquelado, un punzonado, un corte o cualquier otra actividad. Y una vez haciéndole ese punzonado o ese corte, se venden a un productor directo. Aquí el sentido, y espero con esto dejarlo un poquito más claro, es que con el productor indirecto no se cierra ese círculo, ¿no? En el productor directo importo fracciones de mi sector y las utilizo para fabricar productos terminados de mi sector. En el indirecto no se cumple. Es decir, importo fracciones al amparo del PROSEC, si le hago un proceso industrial que les decía, entre otros puede ser es un corte, pero una vez cortado no se cumple el ciclo de que este productor indirecto fabrica productos del artículo 4. Los productores indirectos solamente pueden vender esa mercancía a empresas que tengan PROSAC bajo el tipo productor directo y que adicionalmente esas empresas tengan registrados a ese productor indirecto. Eso lo hace porque el cierre de la cadenita ya lo da el productor directo. Él es el que va a hacer a terminar el producto terminado y eso que le está comprando al productor indirecto se encuentra dentro del artículo 4, perdón, del sector que le corresponda. Digamos que es una particularidad del PROSEC, insisto, no es lo más común utilizado porque incluso ya vimos que a nivel estadística la mayor parte es productor directo. Lo más común se da en empresas que trabajan con acero, ¿sale? Pero también puedo yo como productor directo ampliar mi programa para incluir a productores indirectos. Y otro punto, pues lo que les decía, ¿no? Cuidar la presentación de mi reporte anual, presentarlo en tiempo, presentarlo en forma, con el respaldo que acredite por qué me dan esos números. Entonces, estas son las estrategias que se derivan de cuidar la formalidad de aplicar preferencias arancelarias por programa de promoción sectorial. Y vamos con el último de los puntos, que es, ok, ya vimos preferencia arancelaria por tratados, ya vimos preferencia arancelaria por PROSEC, y la otra alternativa que conocemos y sabemos es que regla octava. Regla octava es un permiso previo. En sus términos formales es un permiso previo que requiere autorización de Secretaría de Economía. También aquí les pongo la definición que le da el SNICE y dice que la regla octava es un permiso de importación otorgado por la Secretaría de Economía, la cual permite reducir el impuesto general de importación a fin de favorecer la producción en territorio nacional. Como tal, estos permisos se convierten en herramienta indispensable para las empresas del sector industrial, ya que permite reducir costos de importación. Entonces, los requisitos para obtener un permiso previo, que es la regla octava, varían. Vamos a ver que hay reglas octavas que puedo tramitar para ser utilizadas en un régimen definitivo.
a los requisitos que varían de aquellas reglas octavas que puedo utilizar para en importaciones bajo un régimen temporal. Y sus tiempos de respuesta también van a variar, lo vamos a ver. Sin embargo, recuerden que para yo poder acceder a regla octava, necesito tener PROSEC. Si yo no tengo PROSEC, no puedo acceder a regla octava. Entonces, es importante tener el programa de promoción sectorial y si además quiero utilizar estas reglas octavas bajo un régimen temporal, hablando del IMEX, pues también necesito tener autorización IMEX. Entonces, de inicio también quiero dejarles esto, ¿no? Las reglas octavas proceden bajo regímenes definitivos y temporales. No aplican para tránsitos, no aplican para depósito fiscal, no aplican para recinto fiscalizado estratégico, solo aplican bajo estos dos regímenes, ¿sale? Y algo muy importante para tema de reglas octavas es que pues nos las restringieron, ¿no? Más o menos por ahí de abril del año pasado, a raíz de, primero hay varios comunicados que nos generaron varia incertidumbre. Finalmente, la conclusión de todo esto fue que, y al día de hoy así se mantiene, que no proceden reglas octavas de mercancía sensible bajo el régimen temporal IMEX. Incluso desde BUSEM tenemos esa restricción, ¿no? De hecho, todo empezó por ello, porque había alguien que quería tramitar su regla octava de una mercancía sensible y le arrojaba un error, ¿no? Como una alerta que no lo dejaba avanzar. Entonces, acuérdense que en mercancía sensible vamos a dirigirnos a lo que se considera mercancía sensible para efectos del decreto IMEX. Sabemos que el decreto tiene anexos. Entonces, en el anexo 2, particularmente encontramos todo aquello que Secretaría de Economía, para efectos del programa IMEX, considera como sensible. Sabemos que dentro de ese listado, de manera importante, vamos a encontrar, todo es listado por fracción arancelaria, vamos a encontrar del sector siderúrgico, que es capítulo 72, vamos a encontrar fracciones del capítulo 73, todo el sector de textil confección que va del 50 al 61 también lo vamos a encontrar ahí, algunas fracciones del aluminio que son el capítulo 76, etcétera. No es lo que Secretaría de Economía para efectos del decreto IMEX considera como sensible. Y hoy en día no puedo tramitar o no se están autorizando reglas octavas temporales para este tipo de mercancía, que fue algo importante que sucedió el año pasado, porque con esta alza de los aranceles que les platicaba se dio en agosto y abril de 2023 y 2024, pues las empresas empezaron a buscar alternativas. ¿Sale? Ok, ya por tratado, digo, por tasa general, ya tengo un incremento o incluso tenía tasa general exenta y me pusieron un arancel y ahí cuando las empresas se vuelcan a ver todo esto que estamos analizando, cómo lo disminuyo. Tengo pruebas de origen, puede ser por tratados, tengo PROSEC, puede ser por programa sectorial, o no tengo ni tratado ni PROSEC, pero sí puedo pegarme a regla octava. Entonces, al voltear a ver eso, nos restringe en parte regla octava temporal para sensibles, también fue un impacto importante para las empresas, ¿sale? Este permiso previo nos lleva a un IGE exento. En el caso del PROSEC veíamos que puede disminuirse, pero también exentarse. En el caso de las reglas octavas nos lleva a un IGE exento. Ahora, a lo mejor a todos no nos queda tan claro en qué momento puedo utilizar regla octava. Les voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Yo soy de la empresa y lo ocupo mucho porque a mi parecer es como claro, ¿no? Yo soy de la industria de autopartes. Me dedico a hacer palancas de velocidades. Para hacer esas palancas de velocidades, los recubrimientos pueden ser de vinilo, pueden ser de piel, pero ese vinilo, esa piel, le doy la forma para la cobertura con hilo.
sí soy empresa Prosec bajo el sector 19, que es el de autopartes. Sin embargo, esa fracción del hilo, que es la 5401, no la encuentro, no la tengo. No es que no la encuentre, no la tengo, no se encuentra dentro del programa Prosec en el artículo 5 en mi sector 19. Acuérdense, tengo que enfocarme al artículo 5, pero específicamente al sector que tengo autorizado o que pretendo me autorice. ¿Sale? Ah, sabes que no lo tengo, pero pues yo sí utilizo ese hilo para producir, que es uno de las o la obligación más importante del PROSEC. Sí lo utilizo para producir. Ah, entonces es cuando ahí se apertura la posibilidad y pensando que tampoco tengo tratado porque es mercancía que viene de China, ¿no? Entonces no puedo aplicar tratado. Sí tengo PROSEC, pero la fracción no está en mi sector. Entonces se abre ahí la posibilidad de solicitar regla octava. Entonces procede, porque acuérdense que guarda vinculación con el PROSEC, ahí es donde puedo utilizar regla octava. ¿Sale? Entonces, digamos, si lo quisiéramos aterrizar a ello, si tú tienes PROSEC, pero esa fracción no se encuentra en el sector que tienes autorizado, puedes voltear a ver regla octava. Recuerden que la regla octava se distingue porque se utiliza una fracción del capítulo 98, que es el capítulo de operaciones especiales. A nivel subpartida es la misma para todos los sectores. ¿Por qué hablo de sectores? Porque está ligado al PROSEC. Entonces siempre va a ser la 980200. Y los últimos dos dígitos que corresponden a la fracción van a depender del sector que yo tenga autorizado en el PROSEC. Ah, eres del sector 19. Ah, entonces tu fracción va a ser para regla octava 98020019. Ah, eres del sector 21. Ah, entonces tu fracción de regla octava va a ser 98020021. ¿Va? Ahora, sigue siendo, a pesar de que la tenemos restringida para mercancías temporal, perdón, para mercancía sensible, para operaciones IMEX, sigue siendo una posibilidad. No todo lo que importamos al amparo del IMEX es sensible. No todos o no todas las empresas o no todas las industrias están en esa situación. Por lo tanto, sigue siendo una herramienta importante. ¿Por qué? Porque en lugar de diferir, puedo aplicar regla octava. ¿Sale? Acuérdense que el diferimiento puede ser un beneficio, pero si no lo entiendo, me puede conllevar a riesgos importantes. Entonces lo puedo aplicar, ¿sale? Y recuerden que también, así como tengo identificadores cuando aplico preferencias arancelarias, que ya vimos, el TEL, el PO, el O, el EO, el AL, no lo mencioné, pero también en PROSEC tenemos identificadores. Sabemos que ahí aplicamos identificador PP a nivel global para señalar, y recuerden, perdón, si lo dije al revés, me corrigen, ¿no? PP a nivel global para señalar mi autorización PROSEC, pero también lo declaro a nivel partida para señalar el sector que tengo autorizado. Forma de identificar operaciones que se importan al amparo de tratados, operaciones que se importan al amparo de PROSEC. Acuérdense que los identificadores son datitos que le dan noción a la autoridad de cómo manejamos nuestra operación. Y para regla octava declaramos el identificador C1 y también como regla octava está vinculado a PROSEC, también declaramos el identificador PS. ¿Sale? Y algunos puntos importantes que tienen que ver con el trámite es que uno de los requisitos, o bueno, uno de los puntos o información que me pide la solicitud de regla octava es país de procedencia origen. Sin embargo, para efectos de la regla octava, este va a tener un carácter indicativo. Entonces, a mí cuando me autorizan una regla octava dentro del oficio, me señalan los orígenes que yo puse en mi solicitud. Si este no coincide con
el origen que realmente va a tener mi mercancía al momento de la importación, no importa, porque aquí la regla 225 de las reglas de Secretaría de Economía me dice que tiene un carácter indicativo, por lo que el permiso previo va a ser válido aun cuando el país señalado en él sea distinto del que sea procedente. Entonces lo comento porque también luego hay que ponernos buzos con la gente aduanal de, oye, no coincide, no te lo puedo aceptar, vuélvelo a tramitar. No, no, al amparo de la regla 225 es un dato indicativo. Otro punto que es la regla 2215 de las reglas de Secretaría de Economía es el tema del valor. Aquí esta regla nos dice que el valor, perdón, y el precio unitario que muestra el permiso debe de coincidir con la factura comercial que ampare la importación de la mercancía en la que vamos a utilizar la preferencia. En caso contrario, el permiso carecerá de validez. Sin embargo, esta regla empieza por decir que cuando se trate de mercancías sujetas al requisito de aviso y permiso previo o automático conforme a los numerales 8 fracción 2 y 8 bis fracciones 1 y 2, es cuando es aplicable. La regla octava se fundamenta en el numeral 2 del anexo 221. Entonces, al no estar comprendida aquí y solamente hacer referencia al numeral 8, el valor y precio unitario no deben de coincidir, ¿sale? Y por lo tanto, en caso de que no coincidan, el permiso no va a carecer de validez. Eh, ¿Cómo solicito la regla octava? También es un trámite que se realiza vía BUSEM. Los tiempos de respuesta, de acuerdo a la regla 2230 de las reglas de Secretaría de Economía, cuando es temporal es inmediata, es decir, yo por acá estoy terminando de firmar mi solicitud, termino y me llega a mi correo la notificación de que ya está disponible la resolución, lo cual no funciona así cuando yo tramito una regla octava bajo el régimen definitivo. Si yo tramito una regla octava bajo el régimen definitivo, el tiempo de respuesta por parte de la autoridad es de 13 días hábiles. Sabiendo y comunicándoles ahorita, y seguramente muchos de ustedes lo saben, que Secretaría de Economía va muy desfasados en sus tiempos de respuesta. Y estos permisos previos tienen una vigencia, las puedo utilizar o están vigentes por 12 meses cuando las tramito bajo el régimen definitivo y 24 meses cuando se tramitan o solicitan bajo el régimen temporal. Le pongo un asterisco porque de acuerdo al anexo 221, numeral 15, que es el que me marca la vigencia, así lo señala. Pero en la práctica, cuando ustedes ven sus oficios de reglas octavas bajo el régimen temporal, nos marca 12 meses. Por eso lo señalo así. Ahora, recuerden, y solamente para que todos estemos en el mismo canal, cuando aplico, solicito una regla octava bajo el régimen temporal. Cuando la voy a aplicar bajo ese mismo régimen del IMEX, ¿no? Por ejemplo, en un IEN, en un B1 de mercancía bajo el régimen temporal. Pero si esa mercancía la voy a cambiar de régimen a través de un F4, ya no puedo aplicar esa misma regla octava. Tendría que solicitar una regla octava para que pueda ser aplicable bajo un régimen definitivo, el cual es el régimen de un cambio de régimen. ¿Sale? De ahí el sentido de la palabra. Cambio de régimen. Voy a cambiar de un régimen temporal a uno definitivo. Entonces, hablando de los requisitos generales, es eso, no solamente aplica bajo régimen definitivo y temporal. Lo que yo importe al amparo de la regla octava, lo debo utilizar para producir productos del artículo 4 de mi sector. ¿Por qué? Recuerden, está vinculado con PROSEC. En una solicitud tengo que darle a Secretaría de Economía justificación de por qué solicito. Y no es una justificación que yo me redacte, ¿no? Es una justificación que ya viene dentro de los requisitos, que son, entre otras, las que yo les menciono en la lámina, ¿no? Porque quiero diversificar proveeduría, porque hay inexistencia o insuficiencia de producción en territorio nacional, entre otros.
Es bien importante que, y esto ya entra como un preámbulo para el tema de las estrategias para cuidar formalidades en aplicación de preferencias arancelarias por regla octava, que leamos nuestras resoluciones. Muy bien, ¿no? Ya las solicitamos, nos emocionamos de que ya tenemos nuestra autorización, la aplicamos, pero no le damos una leída al oficio y es importante que lo leamos. Yo solamente aquí estoy rescatando lo que a mi parecer es importante, ¿no? Lo más representativo. En sus oficios de resolución van a encontrar estos textos, ¿no? Estos párrafos. El primero, se autoriza el permiso para la importación de las mercancías solicitadas. Estas deberán ser empleadas en la fabricación de los productos que ampara el registro del programa de promoción sectorial y no podrán enajenarse en el mismo estado en el que se importan. Ahí les pongo también el fundamento de esto que se menciona en el oficio, que es la regla 223. Las importaciones de mercancía de la regla octava, a que se refiere el anexo 221, numeral 2, autorizados por la Secretaría de Economía en el permiso previo correspondiente, únicamente podrán destinarse a la producción de los bienes establecidos en el decreto PROSEC para el sector autorizado. Entonces recuerden, regla octava, estar vinculado al PROSEC, no puedo venderlo en el mismo estado en que lo importo. Lo tengo que utilizar para producir que las fracciones arancelarias que se encuentren autorizadas o listadas en el sector del PROSEC que me corresponda. El otro punto importante que viene en los oficios, la aprobación del permiso no exime del cumplimiento de cualquier otro requisito y o regulación a los que está sujeta la importación de la mercancía. Esto también se deriva porque en el numeral 13 del anexo 221 de las reglas de Secretaría de Economía también se establece esta consideración. Y solamente para no confundirlos, en el anexo 221, numeral 2, encuentro todo lo que viene relacionado con regla octava, es decir, ahí viene como todo el listadito de la fracción 980200 con todas sus posibles terminaciones, ¿va? Y en el anexo 222, numeral 2, es donde voy a encontrar los requisitos que debo de cumplir para solicitar una regla octava, ya sea bajo el régimen temporal o definitivo. En el anexo 221, que más allá de ese numeral 2 que viene todo de la regla octava, tiene otros tantos numerales. Y en este numeral 3 es en el cual me establece que el aplicar el permiso no nos exime de cumplir de cualquier otro requisito y o regulación al que puede estar sujeta la mercancía en función a su fracción real, si la puedo llamar así, o la original. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico regla octava, acuérdense, en pedimento declaro la 9802. Y otro punto importante, la correcta clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la solicitud es responsabilidad del agente aduanal de conformidad con el artículo 54 de la ley. Finalmente, recuerden que aunque yo utilizo una fracción para distinguir importaciones realizadas al amparo de la regla octava, hay una fracción, hay una nomenclatura arancelaria que, y eso lo tenemos claro, si no, por favor, lo debemos tener claro, está dentro de las responsabilidades del agente aduanal de acuerdo al 54. Y recuerden que esto siempre que nosotros proporcionemos al agente aduanal los elementos suficientes y necesarios para que pueda determinar la clasificación. Y es importante esa fracción porque finalmente yo la señalo en mi solicitud y viene en la autorización, ¿va? Y las estrategias, partiendo de ese preámbulo, sí les sugiero mucho, nosotros también cuando solicitamos reglas octavas mencionamos descripción y en la solicitud se muestra la descripción que yo señalé en mi solicitud. Por favor, cuiden que esa descripción coincida
con la que yo estoy declarando en pedimento, para que Secretaría de Economía no vaya a suponer que se trata de mercancías diferentes por las cuales yo solicité y estoy aplicando regla octava. Entonces, háganse un pequeño análisis, ¿no? De todas, ¿cómo puedo distinguir? Ah, pues ya vimos, ¿no? Una forma de distinguir y me regreso a glosa como elemento o herramienta importante. Yo puedo sacar del archivo 501, perdón, 551, todas las importaciones que realicé a través de la regla octava, tomando como referencia la fracción 9802. O también me puedo ir a los identificadores de la partida, que es donde declaramos el identificador C1, para también identificar o señalar el C1 o filtrar el identificador C1, y también me va a arrojar todas las importaciones en las cuales estoy aplicando regla octava. Y hagamos ese análisis, ¿ok? Recuerden que glosa es lo que declaro en pedimento. ¿Qué descripción estoy declarando? ¿Está siendo coincidente con la señalada en el permiso? Lo otro, fracciones. Recuerden que debo de estarla aplicando en importaciones que correspondan a la autorizada en el permiso. Me refiero a la fracción real. ¿Sale? No sea que por un error de operación y demás, a lo mejor estoy confundiendo y estoy aplicando, pensando en fracciones que puedan tener como cierta similitud, ¿no? Tuerca, pernos, tornillos, etcétera. Entonces también cuidemos esa parte. Cantidades autorizadas. Sí traten, yo sé que ahí el agente aduanal sí nos llega a decir, ¿sabes qué? Ya no tienes con la suficiente cantidad para aplicar regla octava en esta importación. Aún así, les sugiero que lleven un monitoreo del uso de sus reglas octavas para evitar que cualquier error en la operación, en el validador, en lo que sea, sobrepasemos la cantidad autorizada. Vigencias, de igual forma, hay muchas empresas que utilizan de manera importante las reglas octavas. Llevemos un control de todos los permisos previos que tenemos autorizados junto con sus fechas de vencimiento. ¿Con qué finalidad? Para que una vez cercana a la fecha del vencimiento empecemos a tramitar o tengamos la información necesaria para tramitar el nuevo permiso y evitar contratiempos en la operación, porque se ha dado, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no tengo, ya se venció, ya no tengo, bueno, hablando de la vigencia, ya se venció, tengo una operación ya en puerto, en aeropuerto, en frontera, que ya requiere importarse, que coincide con que es una que urge en proceso productivo, pero no tengo regla octava, el pago del IGE es importante y ella me lleva a hacer actividades con premura, ¿sale? O ya me llevo otro riesgo, ¿no? De que pues se tiene que quedar ahí parada en lo que obtengo el permiso, etcétera. Acuérdense que en definitivas son 13 días hábiles. En temporal, bueno, no hay tanto tema en el tiempo de respuesta a la autoridad, pero en definitiva sí. Entonces también llevemos un control de eso. Uso. Aseguren que la mercancía importada al amparo de la regla octava se esté utilizando para la fabricación de los productos señalados. Ya vimos lo que dicta el oficio, ya vimos que esto viene amparado por un fundamento, pero también sabemos que cuando solicitamos la regla octava, nosotros mismos estamos señalando los productos a nivel fracción y descripción en los que voy a utilizar esa mercancía que pretendo importar al amparo de este permiso. Entonces también monitoremos que efectivamente se está utilizando para producir esos productos. Recuerden, no puedo ceder o enajenar en el mismo estado. Expediente. Al final del día, al ser la regla octava un permiso previo y al ser un permiso previo una regulación y restricción no arancelaria, de acuerdo al artículo 36A de la ley aduanera, estoy obligada a conservar ese documento como anexo del pedimento. Y nos regresamos al tema otra vez, ¿no? ¿Cómo va a formar parte del anexo del pedimento? Ah, porque se digitalizó, se hizo una transmisión del documento digital, el cual me generó un folio ED
el cual declaro como identificador en el pedimento y por lo tanto debo de conservar ese documento en mi expediente electrónico junto con su acuse. Entonces también no pierdan de vista que esos documentos tienen que digitalizarse para que se consideren como presentados al momento del despacho y conservarlos en nuestro expediente electrónico junto con su acuse. ¿Por qué reitero mucho la parte del acuse? Porque también ha sido común que no se tome en cuenta. O sea, sí ya tenemos muy padre nuestro documento digital, ya es un documento de transporte, una prueba de origen, un cumplimiento de regulación, restricción o arancelaria u otro, pero ¿y los acusas? No están. Entonces, los acuses también hay que tomarlos en cuenta. Y dentro del portal SNICE, y recuerdan que les platicaba también de este tema de la transparencia, y donde saqué la estadística, por ejemplo, para efectos del PROCEC, también puedo sacar el listado de aquellas empresas a las que se les ha autorizado reglas octavas definitivas o reglas octavas temporales. Lo único malo es que no lo tiene tan actualizado. Ahorita Secretaría de Economía, ahorita la información más reciente, por lo menos al día de ayer que lo volví a consultar, es solamente tenemos el listado de enero a septiembre 2024, tanto para definitiva como temporal. Pero también resulta un dato interesante porque ahí podemos ver, porque también desde que hubo un incremento en los aranceles, nos limitaron la regla octava para sensibles en IMEX, también se vio un incremento importante en la solicitud de reglas octavas definitivas. Entonces es por eso que también yo les sugiero mucho cuidar la formalidad, porque ya sabemos que, lo voy a llamar así, hay tendencias, ¿no? Hay tendencias en la fiscalización. Hay veces en que la autoridad puede cachar que se está haciendo algo de manera incorrecta y pone atención o empieza a poner mucha atención en ello, ¿sale? Entonces, por favor, sí cuidemos también mucho las formalidades relacionadas con permisos previos, llamados regla octava. Con esto, pues, cerramos la información referente a lo que teníamos pensado para el día de hoy. Ahí pueden ver mis datos de contacto, mi correo, mi LinkedIn, el Facebook, teléfonos, etcétera. Y sí he llegado a ver que hay algunas preguntas por chat. Vamos a abrir el espacio para verlas. También cualquiera que yo dije algo incorrecto y necesiten corregirlo adelante, por favor, ¿no? Todos nos podemos equivocar, entonces sí es importante también, si no llegara a haber dudas, pero también algún comentario o alguna corrección, por favor, adelante. Tengo a Karina. Karina, me dices que si mi certificación de origen TEMEC tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, pero como qué fecha de emisión tiene, pero como fecha de emisión tiene el 15 de enero. Este certificado puede amparar las importaciones del 1 al 14 de enero. Mira, esa es una buena pregunta. Creo que sí es importante que cuidemos también eso cuando los exportadores y productores nos emitan las pruebas de origen, porque sí podemos caer en esa ambigüedad. No, es cierto, cubre un periodo completo que básicamente es todo el ejercicio fiscal. Sin embargo, por alguna razón le pusieron fecha de emisión de 15 de enero y por lo tanto se entiende que quien firmó, pues firmó su conformidad con lo que señala ese documento a esa fecha. La pregunta es, ¿este certificado puede amparar las importaciones del 1 al 14 de enero? Mi opinión, Karina, sería que sí, porque finalmente ese certificado cubre todo un periodo completo, pero sí como medida conservadora, yo les sugiero mucho que en esas pruebas de origen y que vamos solicitando año con año,
pidamos a nuestro proveedor que de preferencia, para evitar esa ambigüedad, ponga como fecha de emisión, pues el 1 de enero, por ejemplo, no sé, del 2026. Déjenme ver, Mari Carmen, ok. Ángeles, nos dice, si ya nos venció la regla octava, pero no terminamos los kilogramos solicitados, ¿podemos aplazarlo? Necesitamos solicitar una nueva. Buena pregunta, Ángeles, porque es algo que no mencioné, pero sí es una posibilidad. Las reglas de Secretaría de Economía sí contemplan la posibilidad de prorrogar, de solicitar una prórroga, pero lo importante es solicitar esa prórroga mientras el permiso aún se encuentre vigente. ¿Sale? Entonces, qué bueno que lo mencionas. Sí te plantea las reglas, la posibilidad de que puedas prorrogar, incluso ahí también te habla de modificar, pero yéndome a la pregunta, sí te permite prorrogar, pero lo importante es hacerlo mientras todavía el permiso que se está operando se encuentre vigente. Gladys, ok. Sí se les va a compartir la información. Cecilia nos comenta, yo tuve un tema en una importación reciente. No me quisieron aplicar la regla octava debido al que el precio unitario declarado en mi factura era menor por decimales al precio unitario declarado en el oficio de regla octava. Tengo entendido que tengo entendido que el precio unitario en el oficio es indicativo y puede variar al alza o baja. No encontré algún fundamento sobre eso y solo fue por criterio de la agente aduanal. Cecilia, no sé si me voy a regresar a la lámina. Este sería el fundamento legal, que es la regla 2215 de las reglas de Secretaría de Economía, y va en el sentido de que esta regla, que es la que te establece que el valor y precio unitario debe coincidir con la factura o en caso contrario carecerá de validez, no aplica para reglas octavas porque el permiso previo de regla octava está contenido en el numeral 2 del anexo 221. Y esta regla te especifica que esto es para los numerales 8 y 8 bis. Entonces, ese sería el fundamento, que esto no les es aplicable a reglas octavas porque la regla no lo establece para el numeral 2 y solamente lo establece para el numeral 8 y el numeral 8 bis. Y déjenme ver, pero creo que era todo lo que tengo por chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, apúrele a escribirle, o si alguien quiere abrir su micrófono, también adelante. Nos dice, no ve el nombre completo, Ra López, dice, buena tarde. Si la fracción arancelaria 4005 del producto terminado que nos autorizaron para Prosec ya no aparece en el listado del sector 19 y hemos estado aplicando el beneficio, la solución es rectificar aquello donde se aplicó el beneficio. Ok. Y pregunta, lo primero que te sugeriría sería ese cambio o ya no aparecerá, no será también por algún tema en la tarifa. No sé si a lo mejor también por algún tema de correlación ya no le encuentres, porque a lo mejor, no sé, tal vez en el PROSEC no se ha hecho ese tipo de actualización. Yo te sugeriría que primero observáramos esa parte o tratáramos de identificar si es por esa razón. En caso de que no sea por esa razón y definitivamente ese producto Secretaría de Economía lo decidió eliminar, ya no estaríamos efectivamente cumpliendo con ese círculo, ¿no? Que nos pide, si importo al amparo del sector 19 para producir
fracciones listadas en el mismo sector 19 del artículo 4, ya no, efectivamente ya no lo estaríamos cumpliendo porque esa fracción ya no estaría dentro de las contempladas. Entonces, de inicio yo te sugeriría ver ese, si no es un tema por cambios, modificaciones en la fracción arancelaria. Si no es por ello, sí sería importante no aplicarlo ya, porque ya no estaríamos cumpliendo con ese círculo. La solución es rectificar aquellos donde se aplicó el beneficio en sentido conservador, sí. Lo que no sabría el impacto, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor si son dos, tres, bueno, a lo mejor el impacto no es tanto, pero si son muchísimas desde hace mucho tiempo, sí necesitarían analizarse a profundidad, ¿no? Pero esta pregunta es importante porque me ayuda a creer que se entendió, ¿no? Se entendió esa parte del circulito que debemos de cumplir para efectos del PROSEC. ¿Alguien más? ¿Algún valiente que quiera abrir su micrófono? Bueno. Si no hay ninguna duda adicional, de cualquier forma, por favor tomen nota de mis datos. Si algo posterior se les viene a la mente o ahorita simplemente no quisieron profundizar porque a lo mejor lo quieren revisar más en corto, por favor escríbanme. El número celular también lo tengo como WhatsApp. Y pues sería todo. Estefanía, con esto cerraríamos la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos su participación y su atención. De verdad espero que la información que se comparte les sea de utilidad en cualquier sentido. Y pues nada más, nos veríamos en la siguiente sesión que les comenté, recuerdo, sería en septiembre. Ya estarán viendo ustedes promoción o recibiendo correos de COMSA recordándoles al respecto. Estefanía, ¿algo más? Muchísimas gracias, Coral. Gracias a todos los participantes. Si tienen alguna duda, pueden ahora sí que escribirnos por correo o por WhatsApp y con gusto les estaremos dando seguimiento y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Gracias, excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.